Muy bien, quiero invitarles a abrir su Biblia en Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Hemos comenzado hace ya varias semanas una serie de predicaciones titulada Milagros de Jesús. Y a través de distintos episodios en los evangelios que relatan precisamente los milagros de Jesús, vamos a conocer algo acerca de Dios, acerca de su llamado a nosotros como humanidad, particularmente en relación con Jesucristo, que es quien revela al Padre, quien revela a Dios. Así es que vamos a darle lectura, Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre que de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes, se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que él le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Quiero comenzar nuestra reflexión del día de hoy transparentando algo, y es que la actividad por parte de Jesús en relación con los exorcismos o liberaciones en las Escrituras es probablemente uno de los temas y situaciones más lejanas a nuestro contexto cultural. Lo segundo, y como lo plantea Rafael Aguirre, es uno de los temas más relegados de la investigación académica y también es uno de los temas menos reflexionados de manera seria. Y agrego yo la palabra de seria porque tomando estos pasajes, más otros pasajes de por aquí y de por allá, se han elaborado doctrinas, enseñanzas muy complejas acerca de lo demoníaco, y allá viene la teología entonces, la demonología, que busca dar una comprensión, dar alguna elaboración que explique los fenómenos que suceden y que efectivamente sucedieron y que las Escrituras registran. Incluso se han elaborado pseudomanuales a partir de los mismos pasajes, con ciertas reglas, pasos, palabras, oraciones, para poder liberar a un poseso, a la manera de un conjuro o de una fórmula casi mágica. Aquello no lo vamos a encontrar en el pasaje en el día de hoy. Creemos que esta es palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, como palabra de Dios, habló en su momento a los destinatarios originales y hoy día sigue siendo palabra de Dios y algo tiene que decirnos a nosotros hoy en día. Y en esto, precisamente pensando en esto, es que tenemos que considerar lo mismo que el Evangelio según San Marcos plantea respecto de la liberación de endemoniados por parte de Jesús. Si vamos a rescatar palabra del Señor para nosotros hoy día, entonces tenemos que rescatar el sentido que Marcos quiso darle a estos relatos de milagros, de liberaciones, en su Evangelio. Y
particularmente en Marcos, la expulsión de demonios, según lo relata Marcos capítulo 3, es señal de que el reino se ha acercado, que se ha acercado a través de Jesús. Y es así que lo que acá vemos en el pasaje de la liberación de este endemoniado en relación con el Evangelio según San Marcos y que podemos interpretar para nuestras vidas, tiene directa relación con la misión de Dios en este mundo a través de Jesucristo. No podemos leer el milagro, no podemos leer la liberación de este endemoniado fuera del marco de lo que Marcos quiere plantear. Y él ha dicho en Marcos capítulo 3 que la evidencia o el hecho de que personas sean liberadas de espíritus malignos, de demonios, es una señal de que el reino de Dios se ha acercado. Tiene directa relación este pasaje entonces con la misión de Dios en este mundo a través de Jesucristo su Hijo. ¿Y cuál es la misión? La liberación del ser humano de todo aquello, y quiero enfatizar esto, de todo aquello que se opone a la verdadera humanidad que Dios ha pensado para el ser humano, todo aquello que se opone a la vida para la cual el ser humano fue creado, sea cual sea la naturaleza de estos poderes que mantienen al ser humano subyugado, dominado, que lo denigran, lo desvalorizan y le restan el valor que tienen como personas y dignidad que tienen como personas. Entonces, al acercarnos a este milagro, a esta liberación, nos acercamos con estos lentes, los lentes que el mismo Marcos nos ha dicho ya en el capítulo 3, él tiene intención de que leamos relatos de milagros como estos. Por eso es que yo digo, les parto explicando, que acá no vamos a encontrar una serie de pasos, de palabras, de acciones a la manera de fórmulas mágicas o a la manera de ciertos manuales de liberación de lo demoníaco, porque Marcos no es lo que quiere ni es lo que tuvo por intención al incluir relatos de milagros y de exorcismo como lo hace en este pasaje. El relato nos dice que Jesús regresa a sus jóvenes aprendices, han tenido ya un tiempo, pero ha sido muy poco el tiempo que han tenido contacto con Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús es relativamente corto en su extensión, su ministerio terrenal 3 años y medio, así es que estos jóvenes aprendices están solos, digamos, el grupo, mientras Jesús ha ido al monte y ha estado con sus discípulos más cercanos y se ha producido el hecho que Marcos relata de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, su rostro resplandece y aparecen Moisés y Elías y el pasaje que podemos leer antes de este. Bueno, Jesús regresa a sus jóvenes aprendices, a sus discípulos, y los encuentra, dice el relato, enfrascados en una discusión con los maestros de la ley. ¿Qué discutían? ¿Qué discuten?, preguntó Jesús. Es lo primero que hace cuando llega a la multitud. Y uno entre la multitud, dice el pasaje, leemos, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo y sordo, y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y aquí entramos en el primer punto que quiero compartir para la reflexión del día de hoy. El tema de la discusión parece ser el hecho de la posesión demoníaca de este joven, pero particularmente el hecho de la incapacidad de la liberación. La primera respuesta que recibe Jesús frente a la pregunta ¿qué están discutiendo? Es por parte de este padre que dice, he traído a mi hijo para que tú lo liberaras y tus discípulos no han podido, han sido incapaces de liberarlo. Y el tema de la incapacidad de los discípulos de liberar, que es parte de las señales del reino que se ha acercado, va a recorrer toda esta sección del relato. Ahora, ¿cuáles son los detalles de esa discusión? No lo sabemos. La verdad es que el evangelista no lo dice, no lo escribe, pero podríamos decir que la discusión se enfrasca en puntos como, por ejemplo, la causa de la posesión, cuáles son las razones de por qué este joven está endemoniado, que esos precisamente eran temas de interés para los maestros de la ley. Los maestros de la ley permanentemente juzgaban a quienes estaban enfermos o a quienes estaban endemoniados, posesos, inmediatamente les colocaban el catálogo, la etiqueta de pecadores. Por lo tanto, para ellos siempre había una razón, siempre había una culpabilidad en aquel que estaba enfermo, en este caso endemoniado, siempre había una falta moral.
y siempre buscaban la culpa. ¿Quién es el culpable? ¿Se acuerdan que los discípulos en otro evangelio le preguntan cuando se encuentran con un hombre ciego, ¿quién pecó este o sus padres? Esto estaba internalizado en la forma en que ellos miraban el mundo, la sociedad, la gente y la relación que tenemos con Dios. ¿Quién fue el culpable? En otras situaciones, los maestros de la ley y también la cultura de la época, la reflexión que ellos hacían, atribuían la posesión a terceras personas a través de las artes oscuras. Entonces, uno de los temas, uno podría especular acá, pero que tiene directa relación con lo que los maestros de la ley les gustaba discutir y les gustaba indagar, tenía que ver con esto. O podríamos decir también, según lo que encontramos en el Evangelio según San Marcos, que la discusión pudo haber estado relacionada con Dios, precisamente con lo demoníaco, con la autoridad para liberar, que va a estar presente en el desarrollo del relato del Evangelio, y está presente en el capítulo 3, cuando se dice que a los discípulos Jesús le da autoridad, Él les otorga la autoridad, por lo tanto hay una autoridad en Jesús, delegada también a sus discípulos, según el capítulo 3. Y como queda de manifiesto en la pregunta, ¿por qué? La incapacidad. ¿Por qué no se ha producido la liberación? Jesús ha hecho liberaciones en capítulos anteriores, pero ¿por qué ahora no ocurre? Iba a ser una pregunta que al final también van a hacer los discípulos de Jesús cuando están en privado, dice el pasaje, y cuando están en casa. Hasta ese momento, habiendo sido incapaces de liberar a este joven endemoniado, se encuentran entonces sumidos, como describe el pasaje, vuelvo a decir, no en detalle, pero sumidos en una discusión probablemente desde la teorización, completamente desconectados de la necesidad del joven y su padre. Porque la imagen es esta: el joven y el padre están desconectados de lo que está ocurriendo, y la descripción que hace Marcos es que son los maestros de la ley enfrascados con los discípulos. Por lo tanto, muestra la escena una especie de separación. Mientras estos están enfrascados teorizando, especulando, discutiendo puntos de vista respecto de lo que está sucediendo, porque no están hablando de otra cosa, ellos están desatendiendo y desconectados de la necesidad del joven y de su padre. Y aquí quiero plantear, queridos y queridas, un primer punto importante para nuestra reflexión el día de hoy. Noten cómo Jesús no toma lugar en la discusión, según en la descripción de Marcos. Aquello no tiene para él relevancia en ese momento. Por muy acalorada que fuera, la multitud estaba siendo espectadora de la incapacidad de los discípulos de liberar de lo que estaba ocurriendo con este joven endemoniado, pero también eran espectadores de lo que estaba ocurriendo con esta discusión entre maestros de la ley y discípulos de Jesús. Jesús no tiene interés en enfrascarse en ese tipo de discusiones. Jesús no interviene para nada, ni defiende a los discípulos, ni plantea un punto de vista, ni contrarresta lo que los maestros de la ley probablemente estén diciendo. Jesús no toma lugar, según el relato, en la discusión en este momento. Para él, aquello no tiene ninguna relevancia en ese momento. Jesús no culpa al joven, no busca razones, no busca causas, no busca explicaciones. Jesús lo que hace es pedirle que traigan al joven para actuar. ¿Para hacer qué cosa? La misión de Dios. Liberar a un hombre que está sometido a poderes demoníacos en una condición infrahumana, relegado de la sociedad, desvalorizado completamente, una condición inhumana, que no es la condición para la cual Dios creó al ser humano, y es precisamente la condición a la cual nos viene a rescatar. Y esto es tremendamente importante, porque acá permítame una reflexión muy, muy personal. Es posible teorizar, es posible teologizar, voy a decirlo de esta manera, es posible enfrascarse como seguidores de Jesús en apologías interminables, en la repetición de teologías trasnochadas y masticadas, en doctrinas extemporáneas para dar explicación a ciertas situaciones, razones a lo que está sucediendo, en este caso la posesión demoníaca, enfrascarse en discusiones para resguardar mi posición como seguidores de Jesús frente a los maestros de la ley en el pasaje, para defender ciertos sistemas de creencias, de lo que creemos, de lo que pensamos, reflexionamos, teorizamos, es una explicación posible para la situación que está ocurriendo en este caso, el joven poseído. Es posible elaborar reflexiones desde el balcón, completamente desconectadas, absolutamente desconectadas de lo más importante que es la misión de Jesús, la misión de Dios, la necesidad de las personas.
Entonces, queridos y queridas, como primer punto en nuestra reflexión el día de hoy que quiero compartir con ustedes, es que no podemos estar desconectados de las personas teorizando sobre la necesidad de ellas. Hemos sido llamados a unirnos a la misión de Dios que tiene que ver con actuar y unirnos a lo que Él está haciendo en un mundo donde el ser humano vive una condición rebajada, desvalorizada, miserable y que no es la condición para la cual Dios creó a la humanidad. Ahora, ¿cómo conectarnos con las personas? ¿Cómo conectarnos con las necesidades? O mejor, ¿cómo conectarnos con la misión de Dios? Esa que está liberando a las personas de todo poder, no solamente de lo demoníaco, como lo entendemos en el pasaje, sino que de todo poder que mantiene subyugada a las personas, a los hombres y a las mujeres. ¿Cómo nos hacemos parte de la misión de Dios? Bueno, el diálogo de Jesús con el Padre y la pregunta que los discípulos a su maestro van a hacer hasta el final del relato nos dan luces acerca de eso. ¿Cómo conectar con la misión entonces a lo que Dios está haciendo? Porque cuando Jesús actúa, ocurren las cosas, pero no siempre en el caso de los discípulos. Aquí vamos entonces al segundo punto. La forma que tenemos que conectar con la misión de Dios, de acuerdo a lo que el pasaje nos muestra, a lo que Dios está haciendo en las personas, en el mundo, en la gente que nos necesita, es a través del clamor a un Dios que puede liberar. Y aquí quiero explicar, por favor. Así podemos interpretar dos, por lo menos, situaciones en el pasaje que leemos a partir del capítulo 9, versículo 19. Si me acompaña y colocamos también en las láminas, en la pantalla. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? El texto enfatiza esta idea, ah, generación, con una exclamación de Jesús, generación incrédula. Como que estuviera Jesús hastiado, cansado. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? El texto griego que leíamos en el estudio con los demás pastores dice que Jesús le respondió a ellos. Acá dice respondiendo Jesús, la NBI, pero en el texto dice respondiéndole a ellos. Esto incluye a los discípulos por un lado, pero también a toda la gente que está en ese momento enfrascada en la situación. Queridos, podemos teorizar la situación que está pasando, tratar de darle explicación a la necesidad de la gente, podemos conectar incluso con la necesidad de la gente, pero no estar conectando con la misión de Dios. Podemos reflexionar sobre la necesidad de la gente, podemos estudiar, predicar sobre la necesidad de la gente, podemos sentir compasión por la necesidad de la gente, por lo que está viviendo sin Dios, pero aún así no estar conectando con el Dios que está actuando en esas vidas. No sé si me explico. Porque son cosas distintas. Ellos están preocupados de la necesidad de la gente, claro, han actuado, han tratado de hacer algo. Están tratando de darle un sentido a lo que ocurrió, que no han podido liberar, están enfrascados en esa discusión, pero no han podido. No han logrado conectar con la misión de Dios de liberar al ser humano de esta condición en la que se encuentra, en este pasaje, el poder de lo demoníaco. Versículo 28. Cuando Jesús entró en la casa de los discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Y aquí, queridos, oración, como lo dijimos al principio, no debemos interpretarlo como una fórmula establecida, como palabras correctas, determinadas, correctamente las elaboradas, las indicadas para controlar al espíritu demoníaco, como muchas veces se ha enseñado. Oración no tiene que ver con una fórmula mágica, con ocupar las palabras exactas para controlar al espíritu demoníaco y ordenarle que salga del joven. Oración mucho menos tiene que ver con usar las palabras correctas, una fórmula, una elaboración de discurso hacia Dios para controlar el poder de Dios. Mucho peor. Oración no tiene que ver con eso. Oración tiene que ver en el pasaje con la raíz
proseujomai, que tiene que ver con inclinarse a Dios en súplica. Este inclinarse hacia Dios en súplica tiene la idea de reconocer el señorío absoluto de Jesús como aquel que tiene poder para liberar, como aquel que tiene señorío, sobre todo dominio, que subyuga, que deja en una condición miserable, esclavizada al ser humano. Este género no sale con oración, no sale si no es en el reconocimiento absoluto del señorío de Jesús, si no hay una condición de inclinarse hacia Dios en súplica por lo que Él puede hacer. Esto habla de humildad, de dependencia, de reconocimiento absoluto por parte nuestra del señorío de Jesucristo sobre todo lo que existe y de que Él está actuando en el mundo hoy, liberando a las personas de distintos poderes, distintas clases de dominación, distintas clases de miseria, distintas clases de falta de valor y de dignidad. Sea esto lo demoníaco, como lo entendemos en el pasaje, o sea cualquier otro poder que somete y rebaja la condición humana de la creación más preciada y valiosa de Dios. Puede liberar, lo puede hacer y lo está haciendo. Jesús ha venido desarrollando un ministerio donde ningún demonio se le ha resistido a su poder. Él ha actuado con poder y nunca ha encontrado algún espíritu, poder o que se le oponga. Él siempre muestra su señorío, muestra que es el quien puede dar libertad y restaurar la vida del ser humano. Si se debe establecer algo desde esta reflexión, desde la fe, es justamente reconocer el señorío de Jesús para liberar. Entonces vuelvo a decir, puede que nos enfrasquemos y elaboremos teorías, reflexionemos sobre cuál es la razón de que la gente se encuentre en tal o cual condición. Otros estudiosos que hablan del crecimiento de la iglesia podrían teorizar cuál es la razón de que la iglesia no crezca como se espera que crezca la iglesia. Podemos conectar con la gente, sentir su miseria, compasión, sentir dolor profundo por ellos, pero aún así no conectar con la misión de Dios. Para conectar con la misión de Dios es necesario reconocer su absoluto señorío sobre los poderes que mantienen subyugado al ser humano y que Él puede liberar y quiere hacerlo y lo está haciendo. Que no es nuestra misión, es la de Él. Y que Él hoy día, siglo XXI, está actuando, está liberando, está sanando, está salvando, está restaurando. Versículo 20, así que lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Fíjense lo que dice acá el padre. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y yo me imagino a Jesús volteando la mirada al padre. ¿Cómo que si puedo? El padre dice, si puedes hacer algo, tus discípulos no pudieron. Bueno, si tú puedes hacer algo, y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y inmediatamente el padre le dice, sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar en él. Y aquí está la diferencia, queridos y queridas. Porque cuando Jesús entra en la escena, queda de manifiesto su poder, su autoridad, su dominio, su potestad para liberar, para restaurar, para sanar al ser humano de la condición en la que se encuentra. En este caso, un poder demoníaco. Nosotros diríamos liberarlo de todo poder que lo mantiene esclavizado, subyugado y en una condición infrahumana, que no es para la cual Dios nos ha creado. Esto es lo que hace la diferencia. Jesús, entrando en escena, deja de manifiesto que el origen de la liberación
El origen de la sanidad, de la restauración de este joven, es Él. No es una fórmula mágica. No es tratar de dar con la causa, la razón por la cual este joven está así. Es su poder y autoridad en ejercicio para liberar a este hombre, a este joven, la causa, el origen de lo que ocurre, de la liberación final de este joven. El Padre primero dice: si puedes, ten compasión de nosotros. No le reconoce autoridad. Se ha acercado a él diciéndole: maestro. No le ha dicho Señor. Duda de Jesús. Duda de su autoridad. Y esto es una permanente en el libro de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tiene esta autoridad? ¿Realmente es de él? ¿O opera en alianza con Belcebú? Lo acusan los maestros de la ley. Y este hombre también tiene la duda: si puedes. Tengo las dudas. Tus discípulos no pudieron. Yo no sé si tú vas a poder. Este hombre no reconoce el señorío absoluto de Jesús. Jesús le responde inmediatamente: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Inmediatamente, dice el pasaje, este hombre cambia su razonamiento, cambia en su actitud y dice: ayúdame, sí creo, ayúdame en mi poca fe. El Padre ahora ha vuelto su confianza en Jesús, aunque pequeña, aunque incipiente, aunque minúscula, dice el pasaje: ayúdame en mi poca fe. Pero el Padre ahora pone su confianza en Jesús y es, fíjese, honesto en decirle a Jesús: mi fe es pequeña, creo, pero ayúdame en esta pequeña fe que tengo. Pero ha dado el paso. Ha dado el paso y cree que aquel que está delante suyo tiene el poder para liberar, tiene el poder para restaurar la condición de su hijo. En sus palabras ahora hay un clamor. En sus palabras, en los términos que estamos entendiendo oración, ahora en los labios del Padre, ahora sí hay oración. Un inclinarse delante de Jesús, de su señorío, suplicando, implorando que este Señor, que pueda hacerlo, tenga compasión y lo haga. Aunque de manera imperfecta, aunque una pequeña fe, pero esta oración que surge del corazón es lo que Jesús está y va a enseñar al final a sus discípulos también. Mueve finalmente a los discípulos y mueve a que esto ocurra. La confianza en este Señor y Dios que está delante de él. Este señorío absoluto, este gobierno absoluto de Dios sobre lo demoníaco y sobre cualquier otro poder que someta a la humanidad, a los seres humanos, a las personas, a una condición degradada que no es para la cual Dios nos ha creado. Hay que reconocer que solamente Él puede liberar y restaurar y que Él lo está haciendo. Para eso vino a este mundo. Podemos teorizar respecto a la necesidad de la gente. Podemos tener compasión por la necesidad de la gente. Pero podemos no estar reconociendo el señorío de Jesús, de su acción poderosa en la humanidad, en Santiago, en Chile, en el mundo, para sanar y restaurar, para unirnos a la misión de Dios y ser parte de lo que Dios está haciendo. Tenemos que caminar en la confianza y bajo la fe de que Él es Señor, Dios, que puede liberar, que puede sanar, que puede restaurar y que lo está haciendo en este momento. Este género, dice el pasaje, esta clase de poder que domina y mantiene a este joven en esta condición infrahumana, no sale sino con oración. Es decir, en clamor al Señor que puede liberar y restaurar. Puedo elaborar una explicación del sufrimiento de la gente. Puedo sentir dolor por la gente. Pero si no me uno a la misión de Dios, en la confianza que Jesús es Señor, si no me uno en clamor por la necesidad de la gente, si no me inclino delante de Dios en la confianza de que Él puede liberar, sanar y restaurar,
no estaré siendo parte de esta misión de Dios a la cual Él me está invitando. Para terminar, queridos y queridas, como discípulos de Jesús, como discípulos de nuestro Señor, no podemos quedarnos desconectados de las necesidades de aquellos que nos rodean. La apología que necesitamos hoy es la del amor y compasión de Jesús por la gente. No hay otra cosa que hable mejor de Jesús, que hable más fuertemente del Evangelio y de las enseñanzas de nuestros maestros, que estar conectados con la necesidad de la gente y conectados con lo que Dios está haciendo en esas vidas a través de su poder, de su señorío, de su dominio absoluto. Tenemos que estar conectados a la misión de Dios a través del clamor, del inclinar permanentemente el corazón delante de este Señor que puede liberar, que quiere liberar y que lo está haciendo a nuestro alrededor. Aquel que puede dar salvación a la gente del poder demoníaco, del poder que denigra, del poder que niega y busca destruir a la humanidad, tomando muchas formas, de muchas situaciones, en muchos lugares. Y segundo, tenemos que unirnos a esta misión de Dios, tal como Jesús se acercó al joven, sin nunca culparlo de su condición. Jesús no busca explicaciones, no lo culpa de la condición, simplemente se acerca para hacer la misión de Dios, restaurar, sanar y liberar. Si nos vamos a unir a la misión de Dios, debemos hacerlo en clamor a este Señor por aquellos que aún no conocen a Jesús, pero también debemos hacerlo libres de juicios, sin culpar, sin etiquetar a la gente, sin buscar responsables. O como lo plantea Esther Miquel, abro comillas, teniendo conciencia de que todos los seres humanos somos vulnerables a los ataques del mal, tenga éste la forma que tenga, espíritu caprichoso, virus maligno, accidente desafortunado. Y en todas esas situaciones, Dios está obrando y obra con su poder para liberar y para sanar. Aquí podemos preguntarnos, ¿estamos conectados con lo que Dios está haciendo en la gente hoy por medio del clamor? Seguro estamos conectados mediante la reflexión, mediante la compasión. Pero ¿estamos conectados con lo que Dios está haciendo mediante el clamor? Nuestras vidas están clamando, inclinándose a Dios, postrados delante de su señorío, para unirnos a la misión que Él está llevando delante del mundo, plenamente dependientes de que la obra es suya, de que Él es quien libera, de que Él es quien sana. ¿Lo hacemos con prejuicios, buscando razones? ¿Por qué esta persona está así? ¿Se lo merece? ¿Obró mal? ¿Pecó? ¿Tomó malas decisiones? ¿O lo hacemos desde la forma en que Jesús lo hizo? Sin prejuicios, sin poner etiquetas, sin preguntar. O estamos enfrascados en discusiones, como los discípulos, como los 9 que estaban con los maestros de la ley, tratando de buscar explicaciones, teorizando, tratando de defender nuestras posturas, mientras la gente sigue estando sin escuchar, sin ser tocada por los seguidores de Jesús, nosotros, por este mensaje poderoso del Evangelio que quiere liberar y que quiere sanar a todos y a todas. Queridos, nos unimos a lo que Dios está haciendo para dar libertad, restauración a la vida de la gente. Es la misión de Dios y debemos unirnos en clamor al Señor que puede liberar y restaurar. Reflexionemos, pensemos todo lo que sea necesario. Sintamos compasión por la gente que nos conecte con su necesidad, pero conectémonos a lo que Dios está haciendo en plena certidumbre de que Él es Señor, poderoso, Dios que gobierna y está trayendo liberación, libertad, sanidad, salvación y restauración a la vida de la gente. Y unámonos a esa acción divina de salvación en clamor, inclinados y postrados delante de este Señor, que es quien está obrando, que no depende de nosotros, no depende de nuestras estrategias, no depende de una fórmula, no depende de un sistema, no depende de una actividad ni de nada de lo que podamos elaborar. Es Él quien actúa, es Él quien libera, es Él quien sana, quien restaura. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración a nuestro Dios.
Señor, te damos muchas gracias por ver reflejado en tu palabra, en esta acción milagrosa, la liberación de este joven endemoniado. Vemos la misión tuya, Señor. Vemos que el reino se ha acercado a través de Jesús para liberar, para sanar, para restaurar al ser humano de la condición en la que se encuentra sometido por poderes demoníacos, sometido bajo poderes de distinta naturaleza, producto del mismo pecado, lejos de ti, en una condición infrahumana, una condición denigrada, desvalorizada, que no es la condición para la cual tú nos creaste. Señor, queremos unirnos a lo que tú estás haciendo en clamor, en oración, con un corazón permanentemente inclinado a ti, clamando a ti por tu obra en medio de nuestra ciudad. Un corazón que se inclina a ti en dependencia, a tu señorío, porque solamente tú puedes obrar y traer libertad, y lo estás haciendo. Queremos unirnos a tu misión desde el clamor, desde la humildad, desde la dependencia de ti, desde el clamor por aquellos que aún no te conocen. Tenemos familia, padres, madres, hermanos, hijos, Señor, amigos, compañeros de trabajo. Seguramente somos dados a especular, a pensar por qué están en esa condición, lejos de ti, por qué no creen, por qué no se acercan, por qué no dan el paso. Tal vez sentimos hasta compasión, nuestro corazón se duele por su lejanía de ti, por estar lejos de ti. Señor, queremos unirnos a lo que tú estás haciendo y quieres hacer en sus vidas en clamor, en humildad, en dependencia de tu señorío, Señor. Que esta actitud, Señor, que describe el pasaje, nos una permanentemente a tu misión, Señor, y nos acerquemos a aquellos que aún no te conocen y te necesitan en la confianza, en la fe de que tú eres Señor y que puedes hacerlo, Señor. Y para eso has venido, para dar libertad, para restaurar, para sanar. Gracias, Señor, por lo que nos muestras en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Sigue dando una mayor comprensión de lo que hoy día nos has hablado a través de tu Espíritu Santo a cada uno, a cada una, Señor, según sea nuestra necesidad, según sea lo que debes hablar a cada uno, Señor, de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.